Muy bien. Pues ya estamos. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Es un placer como siempre. Sabéis que aquí, entre vosotros, que la mayoría nos conocemos, nos sentimos casi como en familia. Así que es una alegría. Damos la bienvenida también. Tenemos ahora mismo a 25 personas conectadas. Están conectadas desde Holanda. Les damos también su saludo. Costa Rica. En Estados Unidos hay 2 personas también ahora mismo. Así que nos están viendo a través de internet. Como sabéis, intentaremos grabarlo para que después lo podáis mostrar a otras personas. Sabemos el esfuerzo enorme que es coger un sábado, el día libre, o no tan libre, que tenemos algunos, venir aquí y estar 2 horas escuchando, no van a ser 2 horas, ¿vale? Un poquito menos, a una persona a hablar de cosas que a veces, además, como me gusta meter el dedo donde no debo, a veces no es tan agradable, aunque luego intentemos dar soluciones. Entonces, vamos a preparar esto para que lo veáis. Si quieres. Un momentito. Mentira. Perfecto. Empezamos con el programa. Esto ya os lo mandamos, seguramente lo hayáis visto. Vamos a hablar primero de los conceptos básicos de nutrición. Es simplemente una rápida introducción a lo que normalmente se conoce como nutrición. Sabéis que hay una serie de conceptos que se han estudiado pues, desde el colegio, nos los siguen enseñando. Entonces vamos a repasar un poquito esto para ver dónde estamos a nivel nutricional y a nivel cultural, sobre todo aquí en España. La necesidad energética que tenemos cada uno, necesidades nutricionales. Vamos a repasar un poquito esto. Después vamos a ver las nuevas necesidades nutricionales. Vamos a ver esto porque el mundo va cambiando, vamos evolucionando. Entonces se presentan nuevas necesidades a casi todos los niveles. Entonces realmente tenemos que hacer cambios y eso es lo que vamos a ver. Después vamos ya a la zona que me gusta a mí, ¿vale? Eso es ya lo más polémico, que es alimentos poco saludables, más o menos todos ya podemos pensar que son, y después alimentos que matan. Ahí ya nos estamos metiendo en otro jardín. Después superalimentos que seguro que alguno ya habéis escuchado algo, porque casi todos los que tenéis aquí, los que estáis aquí, casi seguro que tenéis Facebook. Y en Facebook cada día vemos el superalimento que te quita el cáncer, el superalimento que te hace adelgazar, etc. Entonces, muchos de ellos seguro que los conocéis. Y después, pues veremos a qué conclusiones podemos llegar con todas estas informaciones. Lo primero que quiero decir, lo que se dice aquí es, por supuesto, a través de Te Gusta Cuidarte, que es nuestra empresa, es una opinión, es resultado de nuestro trabajo de investigación. Todo lo que nosotros tenemos aquí, todo lo que vamos a enseñar, lo podéis comprobar. Tenemos toda la bibliografía de donde sacamos todos los datos, pero lo que quiero es que vosotros hagáis vuestra propia opinión. Os voy a enseñar algo que normalmente no se dice ni en los medios, ni en algunos libros. Entonces podéis investigar y ahí hacéis vuestro propio opinión. Conceptos básicos de nutrición. Esto lo habéis visto alguna vez. La famosa pirámide de la nutrición. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. En la base de la pirámide, eso quiere decir de 4 a 5, incluso hasta 6 raciones de panes, cereales integrales, arroz, pasta, patatas. Técnicamente, carbohidratos o hidratos de carbono, azúcares. Siguiente paso, vegetales. Aquí vemos los tomates, las frutas, al menos 3 raciones al día de vegetales y frutas. Después de 3 a 5 raciones pequeñas de aceite de oliva, en este caso, y de 2 a 4 raciones de lácteos. 2 raciones de carnes magras, pescado, huevos, legumbres y frutos secos, que excepto los frutos secos son lo que se considera proteína animal. Y por último, de forma ocasional solamente carnes, grasas y embutidos,
y ocasional de verdad grasas como margarina, mantequilla, dulces, bollería. Esto más o menos lo conocemos, ¿verdad? La base es los carbohidratos, que podemos comerlo en forma de pan, de pasta, de arroz, de patata, cualquier cosa. Casi todas las que empiezan por P van mucho por ahí. Después verdura y fruta, mucha. Carne todos los días algo, carne, pescado, huevos, alguna proteína animal y ocasionalmente otras cosas, aunque no siempre se respeta, pero es la teoría. Esto, por supuesto, cambia. No es toda la vida igual. No le vamos a alimentar igual a un bebé que a un anciano. Tenemos lactantes, niños, adolescentes, adultos. Dentro de los adultos hay una época especial que es la gestación y, por último, los ancianos. Las necesidades, evidentemente, tienen que cambiar. Un niño de 1 a 3 años necesita aproximadamente unas 1.300 calorías al día. Esto siempre estamos hablando de valores estándares, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. De 4 a 6 años, aproximadamente 1.800 kilocalorías al día. Siempre cuando hablamos de calorías nos referimos en realidad a kilocalorías, pero por abreviar decimos calorías, que es como normalmente es la nomenclatura. De 7 a 10 años, aproximadamente 2.000 calorías al día. De 11 a 24, aquí ya hay una separación por el desarrollo hormonal y demás. Tenemos las mujeres una media de 2.200 calorías al día y los hombres entre 2.500 y 3.000 calorías al día. De 25 a 60 años, aquí sí que es un estándar muy global porque depende de altura, depende de peso, de actividad, de trabajo, de todo, pero lo recomendado estándar sería entre 1.500 a 2.000 calorías las mujeres y los hombres entre 2.000 a 2.500 calorías. Más de 60 años se reduce ligeramente, pero también depende mucho de la actividad. ¿Cómo calculamos esto? Pues ahí tenemos la ecuación de Harris-Benedict, tenemos todas las fórmulas que nos enseñan normalmente en el colegio de cómo calcular. Lo primero es el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Lo que gastas sin hacer nada, lo que gastas simplemente por vivir, por estar un día allí. Entonces aquí hay una ecuación bastante sencilla que se hace de una forma muy rápida. ¿Y después qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular, en base a nuestra actividad diaria, cuántas calorías totales vamos a gastar. Por lo tanto, cuántas vamos a necesitar comer. Ejercicio ligero, moderado, fuerte, depende de nuestro trabajo y de nuestra actividad. Esto se traduce a nivel técnico, que esto, aunque es muy técnico, últimamente casi todos parece doctores y maestros en esto, en proteínas, glúcidos o hidratos de carbono, grasas, fibras, líquidos, vitaminas y minerales. Las vitaminas y minerales no dependen realmente mucho de todo lo demás. Se supone que con una alimentación equilibrada, basándonos en la pirámide y demás, pues deberíamos tener la ingesta correcta de vitaminas y minerales. El líquido, 2 litros, es estándar. Nadie sabe de dónde ha salido eso. O sea, realmente no hay un documento médico que diga tienes que tomar 2 litros, no. O sea, realmente no lo hay. Sin embargo, hay una costumbre de decir que la ingesta mínima de líquidos son 2 litros. Lo normal es que se tome entre 1,5 litros y 2,5 litros de agua, depende de tu actividad, de lo que sudes, de tu metabolismo, absolutamente todo, más los líquidos que comes en la comida. No hay que olvidarse que mucha gente me dice, ¿cómo me voy a beber 8 vasos de agua si entre café, Coca-Cola? A ver, son líquidos. Estamos hablando de líquidos. Fibras, 25 a 30 gramos al día. Ahí sí se suele meter bastante la pata. Pero bueno, como ahora están muy de moda los integrales y demás, y las cositas con fibra, los yogures, con eso tenemos todo hecho. Grasas, 30% del total. Bueno, pero en dieta no. En dieta no, que si no. Glúcidos, los hidratos de carbono, entre 50 a 60% del total. Acordaos que los glúcidos están abajo de todo, o sea, debería ser la base. Es entre el 50 y el 60% de lo que comemos al día. O sea, aproximadamente unos 125 gramos puros al día de glúcidos. Y de proteínas, entre un 10 a un 15% del total, es lo que está establecido. Pero todo cambia. Todo cambia. Igual que no tenemos los mismos trabajos, porque estamos cambiando de tipo de trabajo. Evidentemente nuestros abuelos, la mayoría trabajaban en el campo, tenían trabajos físicos, trabajos en los que hacían un gasto calórico muy alto. Sin embargo, nosotros, la mayoría también, trabajamos o sentados o con una actividad física bastante reducida. Por supuesto, hay excepciones. En el campo sigue habiendo gente, hay profesores de educación física, tenemos gente que hace trabajo físico también, ¿no? Muy importante es el cambio de la forma de desplazamiento. Antes, andando se iba a todo lo que se podía.
y exclusivamente para cuando ya de verdad que no se podía, pues cogías otro medio de transporte. Ahora andando, todo lo que tenga escaleras mecánicas, ahí sí cogemos, y ascensor. Por lo demás, no nos gusta mucho. Somos más de coche, metro, autobús, lo que sea. Pero ahí ha habido un cambio grande. Cambios estéticos. Antes, una persona fuerte era una persona sana, una persona guapa, una persona esbelta. Ahora una persona guapa tiene una cintura que realmente no hay pantalones para esa cintura, sino unos hombros que tampoco hay camisas para esa cintura. Es un poco extraño, ¿no? La figura como ha cambiado ahora, especialmente en el caso de los hombres, porque anteriormente, hace unos años, cambió mucho el de la mujer, pero ahí ya parece que se está estandarizando un poco. Nuevos alimentos. Hombre, los abuelos y tatarabuelos de McDonald's y demás no conocían mucho, tampoco de otras cosas. Globalización. La globalización desde luego es importante, porque antes nosotros comíamos lo que daba la tierra. Ahora, en cuestión de días, tenemos carne argentina, tenemos pescado de Noruega, tenemos lo que queramos de cualquier sitio, simplemente en el supermercado. Entonces, ya no tenemos los mismos alimentos que hace unos años. Los gustos, hombre, evidentemente, a alguno de aquí seguro que le han dado bastante aceite de hígado de bacalao y no pasaba nada. Ese tipo de cosas ahora ni las mencionamos, porque realmente, a no ser que vengan bien encapsuladas, que no sepa a nada, ni se mencionan. Y luego la localización. Antes, la gente vivía, sobre todo en pueblos o en ciudades más bien pequeñas, que tenían sus cultivos, que tenían todo de una forma muy diferente ahora. Ahora todos tendemos a vivir acumulados en un sitio, entonces todo cambia, porque realmente ya no podemos ir al agricultor, nos tienen que traer todo a nuestro supermercado. Hay ciertas cosas, eso todo lo que hemos visto lo sabemos, simplemente con pensar un poco podemos caer en ello. Pero hay ciertas cosas que se nos olvidan. Sabor de los alimentos. Todos sabemos perfectamente leer la etiqueta nutricional de un yogur, de un queso, absolutamente todo. Sabemos lo que son las proteínas, los glúcidos, absolutamente todo. Lo tenemos muy, muy estudiado. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que los alimentos tienen una propiedad, que es el sabor por sí mismo. El sabor, por ejemplo, vamos a ver, aquí, el chocolate, ¿qué sabor tiene? Dentro de los sabores. Alguien que me diga qué sabor tiene el chocolate. Dulce. ¿Dulce? Amargo. Es amargo. El cacao. Se nos olvida. El chocolate negro. El chocolate con azúcar es dulce, el chocolate es amargo. En absoluto. ¿Ves? Esa es la prueba más sencilla. Se nos olvida, porque como estamos acostumbrados a comer ciertos alimentos que están procesados, hemos olvidado que el sabor del alimento del chocolate es amargo. Y que cuando nos apetece chocolate, lo más normal es que nos apetezca amargo, no dulce. Y no podemos sustituirlo por un bollo que no tenga chocolate. Necesitamos chocolate. Y es chocolate. Porque queremos amargo. Instinto, lo que pide el cuerpo, lo que estoy diciendo ahora mismo. Si me apetece algo, vamos a escucharlo. Ahora que me apetece McDonald's, espera, vamos a poner un poquito el volumen más bajo porque no. Pero si nos apetece, por ejemplo, salado en vez de dulce, y es que has comido ya salado, venga, cómete el postre que... Pero si a mí me apetece salado, quizás sea por algo, ¿no? Tenemos, ahí escondido, tenemos algo que se llama instinto animal, que es la necesidad que el cuerpo te lo pide. Eso lo saben muy bien las embarazadas. Cualquier persona, cualquier mujer que haya estado embarazada lo sabe muy bien. El cuerpo te pide algo, no lo puedes remediar. Es que te lo pide. Ahí estás muy sensible. Y además, como se considera que es normal tener un antojo cuando estás embarazada, pero luego cuando ya damos a luz ya se nos olvidan los antojos. La temporada. ¿Sabéis que hay temporada de tomates? Y de lechuga. De verdad, ¿eh? Que no es broma. O sea, aunque la tengáis en el Mercadona todos los días, hay temporada. Eso es importantísimo. O sea, estamos comiendo naranjas todo el año. Estamos comiendo limones todo el año, tomates todo el año, lechugas todo el año. Hay ciertos alimentos que los consumimos de continuo. Otros no los consumimos simplemente porque es caro, pero bueno, algún caprichito nos damos de melón cuando no cuesta, no toca y demás. El yin y el yang de los alimentos. He considerado incluir esto aquí simplemente para mencionarlo, porque el yin y el yang es un concepto de los más antiguos que lo que tiene que ver es cómo se mueven los alimentos, qué propiedades tienen los alimentos. Y no tiene nada que ver ni con proteínas ni con minerales, absolutamente nada de eso, sino qué producen en nuestro cuerpo. Hay productos que nos apetece cuando tenemos frío,
Y no necesariamente porque tengan que cocinarse calientes, sino porque dentro nos producen calor. Hay productos que nos refrescan. Entonces, algo similar, aunque muchísimo más extenso, es el yin y el yang de los alimentos. Después tenemos la predisposición. Si en nuestra casa se come vegetales, vamos a comer vegetales de mayores. Si no se come, es muy difícil. Ahí ya nos están predisponiendo a un tipo de alimentación o otro. Y después los horarios. Este es un tema que a mí me cabrea mucho, porque nos han enseñado a comer con el telediario. Y eso tiene muchas desventajas. Primero, que a las 3 de la tarde no se la comer. A la hora de comer, en realidad, son las 12 de la mañana. Pero, además, es que vamos a comer con malas noticias. Pero bueno, por favor, es que nos sienta mal siempre. No me extraña que haya tanto dolor de estómago, de verdad. Y no estoy, o sea, parece broma, pero es que es real. Es real. Vamos a meternos más un poco en este tema. Este tema es muy importante. Sabores e instintos. Aquí veis, este símbolo lo conocéis todos, es el yin y el yang. En este caso no es importante, pero aquí estamos viendo una representación de los 5 elementos de la medicina china. ¿Por qué yo siempre me refiero en todas mis conferencias a la medicina china, a la medicina ayurvédica? Simplemente porque fueron los primeros que escribieron algo sobre la medicina. Hasta entonces apenas había nada escrito. Y como no había nada escrito, vamos a hacerle caso porque ellos lo dedujeron a través de la observación. Entonces realmente las bases están ahí. Los 5 elementos de la medicina china para absolutamente todo son el fuego, la tierra, el metal, la madera y el agua. Eso incluye una cantidad de cosas impresionantes. Ahora, lo que vamos ahora mismo a los alimentos indica que el fuego es amargo, la tierra es dulce, el metal picante, agua salado, madera agria. Eso así no te dice absolutamente nada. Pero si decimos que la madera significa hígado y vesícula y es agrio o amargo, es diferente. Porque los alimentos normalmente, mira, aquí evidentemente todos conocéis un poco de medicina natural y os gusta, si no, aquí en Te Gusta Cuidarte no estéis. Algo bueno para el hígado, siempre pensamos, alcachofa, por ejemplo. ¿Alcachofa qué sabor tiene? No es dulce. Alcachofa es amarga, ¿vale? Por ejemplo, es un simple ejemplo. Entonces, alimentos que tienen sabores amargos son los alimentos que se consideran del elemento madera y que por lo tanto van al hígado y vesícula. Fuego, pero me estaba diciendo azul. Amargo. El amargo es para todo lo que es corazón y circulación, también las emociones y el intestino delgado. El dulce, estómago y páncreas. Cuando nos apetece algo dulce, estómago, páncreas, eso ya podéis ir un poquito haciendo vuestras investigaciones interiores. Metal, pulmón e intestino grueso, picante. ¿Qué ocurre? No sé si alguien ha estado en México, le gusta la comida mexicana, pero ¿qué ocurre cuando comemos bastante picante? Nos llora la nariz y los ojos. Pulmón, todo lo que tiene que ver con respiración, con todo este tipo de cosas, y aquí estamos provocando que se limpie, que saquemos mocos de esa manera. Entonces el picante actúa de esa forma. Salado, riñones y vejiga. Entonces, esto, muchas veces, ese instinto que tenemos nosotros que no entendemos de por qué me apetece algo salado en vez de algo dulce, cuando a mí me gusta el dulce y yo me apetece algo salado, ¿por qué? Quizás tengamos alguna debilidad en uno de nuestros elementos. Si es el salado, puede ser los riñones. Entonces, esta es una explicación, pero simplemente es para que entendáis que el instinto está ahí y que hay que escucharlo. Los horarios. Vamos a ver, el telediario es aquí. Estómago, mira, estas son las iniciales, ¿vale? Pulmón, intestino grueso, estómago, bazo, páncreas. Estómago, bazo, páncreas, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Son momentos máximos de actividad de un órgano. El órgano, desde que nacemos, o sea, todo nuestro cuerpo está sincronizado con los relojes. Hay muchas personas que son muy sensibles a las horas. Hay personas que son nocturnas, hay personas que son más de mañana, hay personas que les gusta más la primavera, que les gusta más el verano, que les gusta más el otoño, el invierno. Todos tenemos la influencia del tiempo y de las horas, del reloj. Esto no se puede mover. Esto es así. Desde que nacemos, nuestro estómago va a funcionar al máximo nivel entre las 8 y las 11 de la mañana. Más o menos. Entre las 7 y media, 10 y media sería el periodo más fuerte. ¿Y qué es lo que hace mucha gente pequeño y rápido? El desayuno. Por eso dicen que el desayuno es la comida más importante del día. No es como para tomarse un café rápido y irnos. Y después llegar al mediodía con un hambre que no podemos más. Porque ahí la digestión se nos hace pesada. ¿Por qué?
Porque el estómago nuestro está funcionando más en otra hora y le estamos metiendo más comida en otra hora. Esto es complejo, simplemente quería mencionarlo. Ahora sí. Ahora sí. Voy a poner en este lado. Ahora empezamos con algo... Esto sí, alimentos no saludables. Venga, de la lista que he puesto aquí me vais a sumar por lo menos 20 o 30 más. Que sepamos nosotros que no es saludable, McDonald's. Eso ya sabemos que no es saludable. Nos quieren vender muchas cosas, ¿no? Pero todos lo sabemos, que no es lo mismo una hamburguesa que una buena ensalada. Eso lo sabemos todos. Burger King, Telepizza, Punch & Company, Häagen-Dazs, hombre, apetece. Pero muy saludable tampoco es, si no lo comeríamos todos los días, ¿no? Bimbo, Donuts, ya Red Bull y Coca-Cola lo tenemos muy claro. Todos hemos oído algún caso de alguien que le ha pasado algo con un Red Bull. Sin embargo, sigue siendo una de las bebidas más vendidas. Coca-Cola. ¿Quién no ha tomado una Coca-Cola? Podría preguntar quién la ha tomado hoy, pero no voy a meterme en eso. Haribo, o sea, todo lo que son chucherías, gominolas. Eso lo tenemos muy claro. Y seguro que me podéis decir 20 o 30 o 40 ejemplos más porque lo tenemos muy claro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, hombre, intentamos contenernos. Nos apetece. Pero hay mucha gente, yo conozco a mucha gente que cuando le mando la dieta dice, vale, pero yo los domingos voy a Burger King, es la única vez que me salgo. Hombre, nos contenemos, lo dosificamos porque sabemos que bueno no es. Eso lo tenemos bastante claro. Ahora esto ya está. Aquí ya no estamos hablando de cosas que no nos sientan muy bien, pero las dosificaríamos. Cosas que matan, yo veneno no comería. Directamente veneno, no es algo que me llame la atención. Entonces, ¿qué es un alimento que mata? Alimentos que está demostrado que son cancerígenos. Cada 2 por 3 escuchamos, ¿no? En las noticias sí sale mucho. Han demostrado que este alimento tiene una sustancia que produce cáncer. Bueno, pues intentamos evitarlo un poquito, porque claro, están en muchos sitios. Alimentos que producen diabetes. Alimentos que producen obesidad. Alimentos que producen infertilidad. Alimentos que en definitiva, porque si les producen cualquiera de estas, destrozan vidas. Vamos a volver un momento atrás. Que aquí no hace falta que diga mucho, ¿no? Ahora, quizás si lo pensáramos de esa manera, lo veríamos también de otra forma. Esto no es que no sea saludable. ¿Hay alguno de estos que produzca obesidad? Casi todo, ¿no? Ajá. ¿La obesidad lleva a la diabetes? Sí. ¿Es más probable que una persona obesa y diabética tenga un cáncer? Sí, claro. Y eso es solamente el principio. Pero todo esto lo sabemos de sobra. Sabemos que no es saludable. Sin embargo, no nos ponemos a pensar que cada uno de ellos, en particular, hombre, una invitación a McDonald's no va a tener esta semana, eso ya lo sé. Pero sabemos que esto no es bueno, pero no pensamos que en particular puede realmente destrozar una vida. Porque hay personas que esto le pueden destrozar la vida. ¿Por qué afirmamos esto? O sea, estamos hablando de cosas tremendamente serias. Estamos diciendo que hay alimentos que producen cáncer. Alimentos. No químicos, no sustancias. Hoy solamente vamos a hablar de alimentos. De todo lo demás podemos hablar otra vez porque esto es inmenso. Pero, ¿cómo podemos afirmar que hay un alimento que nos pueda producir cáncer? Que lo podemos demostrar. Hay unos estudios, uno de 1993 del Dr. Ziegler y uno de 2005 en la Universidad de Stanford, que demuestran, aquí lo pone en inglés, que las mujeres inmigrantes que llegan de países asiáticos donde hay un índice de cáncer bastante bajo a Estados Unidos, donde experimentan una subida de un 80% en el porcentaje de personas que padecen cáncer en los pocos años después de llegar a Estados Unidos, en menos de una década. Y después, la siguiente generación, sus hijas, tienen prácticamente el mismo riesgo que las personas que han nacido y han vivido siempre en Estados Unidos. Estos son estudios y están demostrados. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Aquí, solo con esa frase podríamos hacer 2 horas de charla, porque realmente lo que está es yendo en contra de que el factor genético es lo más determinante para un cáncer. Existe el factor genético. En la anterior conferencia hablamos de esto. Existe una predisposición, existe un problema genético que podamos heredar,
Evidentemente existe, no se puede negar, también está demostrado. Pero ¿cómo puede ser que si las personas que viven en países asiáticos no suelen padecer de cáncer de ciertos tipos, por ejemplo el cáncer de pecho es casi inexistente en algunos países asiáticos, llegan a Estados Unidos, donde es uno de los índices más altos de cáncer de pecho, y en menos de 10 años tienes la misma ratio de posibilidad de tener cáncer de mama? Y peor, tu hija lo tiene exactamente igual que si fuera de allí. ¿Dónde están los genes allí? Estamos hablando de factores ambientales. Los factores ambientales, casi siempre, cuando nos dicen ambiente, pensamos en la contaminación, ¿no? Pero es que la contaminación está ahí, la sufrimos todos. En China hay muchísima contaminación, en Japón, en todos los países asiáticos hay muchísima. Entonces, ¿qué más puede ser? Ambientales locales, por lo tanto lo que se come. Lo que se come, lo que se utiliza, a lo que estamos expuestos, tiene que tener algún efecto en nosotros para que haya este cambio. Podéis ver un poquito más de esta información, todo como sabéis, tenemos toda la información para que la veáis después. La Fundación del Cáncer de Pecho, en su página oficial del Gobierno de Estados Unidos, lo ve. Vamos a ver. ¿Quién ha cogido granada? Era trampa, lo siento. Azúcar. Y hay muchas personas que me dicen, no, yo no he hecho azúcar. Vale, perfecto. Mejor, ¿no? Mucho mejor. Más fácil lo tendrás. El azúcar. Según un estudio de Wayne Potts en la Universidad de Utah, el azúcar es tóxico para el humano. Así de claro. Incluso en cantidades moderadas, porque dice, hombre, si te pasas, como todo, sin mesura. Pero es que estamos hablando de que las cantidades que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son saludables o que son seguras para el consumo del azúcar, aún así nos están demostrando, por ejemplo, en un estudio se hizo, es algo que no me gusta, pero ¿cómo se hace? Se hacen en animales, se hacen en ratas los estudios, entonces son a los que podemos tirar de ellos. A ratas se les dio el equivalente a que si un humano tomara 3 latas de refresco al día. Alguno hay, que se toma 3 latas de refresco al día. No, hay muchos, hay demasiados, que se toman 3 latas de refresco, o se toman 2 latas de refresco y 2 cucharadas en el café de azúcar, y un donut, o sea, azúcar no es una locura lo que hago. 32 semanas después de exponer a este consumo de azúcar habitual y dentro de lo seguro, según la Organización Mundial de la Salud, el 35% de las hembras habían muerto. No estamos hablando de que estuvieran enfermas, no estaban desarrollando nada, es que habían muerto, con un consumo que en humanos es habitual. El 25% de los machos aquí, funciona de otra manera, tuvieron menor descendencia. Eran incapaces de tener tantas crías como los que no consumían esa cantidad de azúcar. En España, la verdad que el tema de la dieta mediterránea, hasta no hace mucho, éramos de los países que menos azúcar consumíamos. Es que hay otros países que es una barbaridad, no es que sea poco lo que hacemos nosotros. Es que hay otros países que es una auténtica locura lo que consumen de azúcar. Sin embargo, en los últimos años, estamos hablando de un informe de 2013, ha aumentado el consumo un 20%. Y es cierto que ahora somos mucho más conscientes, hacemos muchas más dietas, tenemos muchos más nutricionistas, tenemos muchos más estudios, sin embargo el consumo de azúcar sigue habiendo aumentado un 20%. Y es una burrada, un 20% más de azúcar es muchísimo. ¿Qué es lo que causa de forma directa el azúcar? Un consumo excesivo, aunque ya estamos viendo que lo del exceso no es relativo. Obesidad, eso está claro. Falta de minerales, diabetes, evidentemente. Fatiga. Pero no dicen que el azúcar es la que nos da la energía. ¿Y cómo puede ser que las personas que comen mucho azúcar estén muy fatigadas? Algo no cuadra. Enfermedad de Crohn, osteoporosis, candidiasis, depresión, enfermedades dentales, hombre, lo de los caries, eso sí lo teníamos bastante claro. Según dice la Clínica Mayo, que también tiene bastante confianza por la gente en todos los temas de salud, una dieta rica en carbohidratos, en estos azúcares, estos hidratos de carbono, está relacionada con un aumento del 89% en riesgo de demencia senil. No es un 5%. Si fuera un 5% sería preocupante, porque yo quiero evitarlo a toda costa. Evidentemente, demencia senil es algo que todos queremos evitar. Pero es que estamos hablando de un 89%. Es una auténtica locura. Y una dieta basada en carbohidratos, ¿para qué tenemos
¿qué tenemos que hacer en una dieta para considerar que está basada en carbohidratos? Basada, la base. La base de la pirámide. Tenemos un problema. Tenemos un problema porque lo que nos han enseñado está basado en algo que ahora las técnicas más famosas del mundo demuestran que nos aumenta un 89% las probabilidades de tener demencia senil. Y solamente vamos a poner un dato, porque datos hay para aburrir. Lo que pasa es que no lo vamos a escuchar en ciertos sitios, pero los datos, los papers científicos, los estudios clínicos, con todo el rigor científico hecho, están. Por supuesto, sabéis que me encantan los parásitos. Los parásitos se alimentan de azúcar. Los parásitos se alimentan de azúcar. Entonces, si recordáis los que estuviste en la primera conferencia que hicimos aquí en Madrid sobre parásitos, eran 12 diapositivas de síntomas que te pueden dar parásitos. Ahora le estamos echando pienso. Pues tampoco es muy útil. Bueno, esto es realmente el grueso. Aquí tenemos el problema. Porque si el azúcar es un carbohidrato, todos tenemos claro que el azúcar blanco no es demasiado sano. Y lo estamos evitando, ¿verdad? Casi todos. Los que estamos aquí, seguro todos. Pero casi todos se ha extendido. Es algo que todos sabemos, que puede producir diabetes, que puede producir obesidad. Y tratamos de evitarlo. Pero ¿qué hay de los cereales? Aquí tenemos un problema. Aquí sí tenemos un problema. Los cereales en sí no son malos. ¿Cómo van a ser malos? ¿Cómo va a ser malo algo que ha alimentado durante cientos de años a toda la población, a toda la humanidad? Eso no es así. No estamos ajusticiando a los cereales. No es así. Sin embargo, sí que es verdad que últimamente los cereales no son como eran antes. Los que os recordéis el sabor del pan de pueblo, el pan de horno, el pan que se hacía en el horno de leña, ahora mismo es muy difícil de encontrar. Yo diría imposible, yo lo he buscado a conciencia y no es el mismo sabor, no es el que hacía mi abuelo, por ejemplo, que era panadero. Ahí entramos con los alimentos genéticamente modificados. En inglés sus siglas son OGM. La cámara. Son OGM. Hablar de los alimentos genéticamente modificados es realmente difícil. Es un tema escabroso donde los haya. Porque tenemos un problema. Los estudios que hay, siempre nos piden a los naturópatas, como dicen que es todo cuestión de fe y de muchas cosas más, nos piden siempre que demostremos las cosas con estudios. Cuando intentamos buscar estudios de los alimentos genéticamente modificados y de su efecto en el cuerpo en un consumo habitual, porque son cosas que se comen todos los días, como el pan u otras cosas, no encontramos. No hay. No hay estudios a largo plazo del uso de alimentos genéticamente modificados. Los estudios que hay de todas las semillas, o sea, es cierto que las semillas que se comercializan, que están genéticamente modificadas, que la mayoría de ellos incluso lo avisan, todas dicen que tienen un estudio y está correcto. Es un estudio de 90 días hecho exclusivamente por una sola empresa, que es la que hace el estudio y la que hace la semilla. La más conocida, Monsanto. Si tenéis Facebook también la habréis visto. Aquí no es tan famosa, pero Monsanto a nivel mundial está considerada como una de las empresas más potentes y también con peor fama. Los estudios, por ejemplo, de las semillas de Monsanto, que las comercializan aquí en Europa también, aunque con más dificultades, pero sobre todo en Estados Unidos, en Sudamérica y en África, que es donde más venden y donde más siembran sus semillas, los estudios son de 90 días, 3 meses de consumo. De hecho, hay muchos más datos sobre esto, porque los estudios son de 90 días, cogen, por ejemplo, 40 ratas, de esas 40 ratas, a 10 le dan, esto es un estudio, no me lo estoy inventando, a 10 le dan alimentos genéticamente modificados con la semilla que están probando y solo a la mitad le hacen análisis de sangre. O sea, es 5 ratas de 40 tienen un control sobre el efecto durante 90 días de sus semillas. Como no pasa nada, porque realmente no pasa nada fuera de lo habitual, salen al mercado. Después de eso, ¿cómo consigues tú hacer un estudio clínico sobre el efecto de las semillas genéticamente modificadas a largo plazo? Eso es una barbaridad de dinero. Hacer un estudio clínico necesitas laboratorios, necesitas científicos, necesitas el apoyo de alguien. El apoyo de alguien
es muy difícil de dar, porque a todos los distribuidores a los que estas empresas venden sus semillas genéticamente modificadas, una de las condiciones que van en contrato es que no se pueden ceder para la investigación, porque ellos ya han demostrado que son sanas. Entonces, ¿cómo consigues tú esto? Te lo tiene que financiar alguien. Y como he dicho, esto es muchísimo dinero. Hace muy poquito se hizo un estudio. No hace muchos años, son 4 años, en 2011. Se hizo un estudio de 2 años del consumo de los alimentos genéticamente modificados. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Por qué? Vamos a entender primero por qué se modifican genéticamente, porque pensamos que nos están haciendo yo qué sé. Y no, en realidad son cosas que son muy habituales. Si tenemos una plaga, lo que nos interesa es conseguir una semilla de trigo, por ejemplo, o de maíz, que resista la plaga, ¿no? ¿Por qué? Porque o resiste la plaga la semilla, o tenemos que echar un pesticida. Y si echamos el pesticida, se cargan las plantas malas, pero ¿cómo se carga la planta buena? Entonces tenemos que hacer algo que resista o el pesticida o la plaga, o las dos cosas. Mucho más práctico, ¿no? Entonces se hace de esta manera. Hay un pesticida que es el más famoso, se llama Roundup, se conoce como Roundup. Ese pesticida es el más utilizado en todo el mundo. Ahora mismo ya se conocen con otros nombres, porque como todo coge mala fama y ya se utiliza en otro tipo de cosas. Yo sé que en la agricultura quizás, aquí sé que hay alguno que sí que está más familiarizado, pero la tenemos un poco lejana. Pero es importante porque luego nos lo comemos. Entonces voy a explicar en la medida de lo posible estos conceptos. Variaciones del clima. Por ejemplo, en España a día de hoy se están haciendo unos estudios en Almería. Lógico, ¿no? Si habéis pasado por Almería sabréis por qué. Aquello no ves que la tierra, solamente se ven cosas blancas, horribles para mi gusto. No tengo nada contra Almería, pero contra los invernaderos me parecen antiestéticos al 100%, con lo bonito que es. Ahí se están haciendo unos estudios para que el tomate, ese que hemos hablado que tenemos en Mercadona todos los meses del año, pueda sobrevivir a los diferentes climas. Entonces lo que quieren hacer es, en este caso están haciendo estudios de forma natural, con hibridaciones entre diferentes especies, conseguir una especie que pueda funcionar bien, tanto en el País Vasco, como en Andalucía, como fuera de España. Eso es lo que están haciendo. También se están haciendo pruebas para aumentar la producción. Lógico, si tengo una plantación y de cada planta me salen 50 tomates o me salen 200 tomates, es evidente, ¿no? Con el mismo cuidado, pues lógicamente voy a querer la de 200 tomates. ¿Qué es lo que dice este estudio a largo plazo? 2 años de estudio, 24 meses, en París. Es un estudio, lo podéis buscar, de la semilla NK603 de Monsanto. Es una semilla de maíz modificada genéticamente, que está perfectamente legalizada y su uso es habitual, no en España, no en Europa, porque en Europa prácticamente se ha prohibido casi todo lo que es genéticamente modificado, excepto España, pero se utiliza muchísimo en África, se utiliza mucho en Sudamérica. ¿Qué es lo que consiguieron? Hicieron una prueba. Había 400 ratas, hicieron un grupo de control que comía semillas no genéticamente modificadas y no tenían ningún tipo de exposición a pesticidas. Otra que solamente tenía semillas no genéticamente modificadas con exposición al pesticida y otras que tenían genéticamente modificadas sin pesticida y otras con las dos cosas, pesticida y genéticamente modificada. ¿Qué es lo que ocurrió? Los resultados, así de forma rápida. La mortalidad en los que consumían genéticamente modificada, independientemente que hubiera pesticida o no, era multiplicada por 6. 600%. Más muertes en las que consumían alimentos genéticamente modificados que las que no. Las muertes eran consecuencia de tumores. Hay fotos, yo no las he puesto aquí, no quiero ser excesivamente desagradable hoy, un día sí, pero hoy no. Del 50 al 80% de todos los grupos que consumían alimentos genéticamente modificados o transgénicos, que también se los conoce así, o el pesticida, habían desarrollado tumores. O sea, 6 veces más muertes y entre el 50 al 80% habían desarrollado tumores. Esto fue un auténtico boom. Cuando salió esto, salió el ministro de Sanidad de Francia a decir que se prohibían completamente los transgénicos. Porque realmente estamos diciendo que es que no es que sean un poquito malos, es que el consumo habitual aumenta un 600% la probabilidad de muerte. Muy curioso, no hubo ninguna muerte antes de 3 meses.
En los primeros 90 días, daba igual que fuera, sin modificaciones genéticas, con pesticidas, da igual, ninguno murió. Evidentemente, en esos 2 años, siendo ratas, los que no comían ni genéticamente modificado tuvieron incidencia de tumores, pero era un 80% menor. Y las muertes fueron muertes, se supone, por causas normales. No hubo una muerte por enfermedad. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cómo se modifica genéticamente un cereal? Esto es complicado, porque si tú coges y juntas 2 plantas, una planta de una especie y otra de otra, las juntas por polinización, por hibridación, por como tú quieras, por injerto, se crea una nueva especie de planta. Una nueva especie de planta es eso, una nueva especie de planta, no la puedes patentar. ¿Qué tienes que patentar? Es un proceso que tú conoces cómo funciona, que solo lo puedes hacer tú. ¿Cómo lo haces eso? Todos conocemos cómo funcionan las cadenas de ADN, ¿verdad? Cadena de ADN parece así como 2 ondas y esa es la información genética. Da igual que sean en humanos, en plantas, en animales, cualquiera, tenemos eso que es el ácido desoxirribonucleico. En esa cadena es donde está toda la información de qué es esa especie, de planta, de lo que sea. Si nosotros queremos patentar una nueva especie, tenemos que meter algo en el ADN que no sea de planta. Porque como he dicho, si no, estaríamos diciendo que es una nueva planta. ¿Qué hace? Cortan un trocito del ADN e insertan allí un trozo de otra cosa. Esta otra cosa normalmente lo que hacen es, si tú quieres que sean resistentes a las avispas, metes ADN de avispa. ¿Por qué? Porque viene la avispa, ve y dice, uy, ¿esto qué es? Esto me suena, esto no me interesa. Es la forma de que se hace resistente a una plaga. Funciona así. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Aquí hay ahora mismo en estudio un nuevo tipo de parásito, ya estamos con mi tema favorito. Un nuevo tipo de parásito, se le ha llamado ropeworm o gusano cuerda. Y se llama gusano cuerda porque tú lo ves y parece una cuerda trenzada. Es el aspecto que tiene, es de una cuerda trenzada. Este parásito no se conocía, pero no es raro porque se conoce más o menos un 10% del total de parásitos que se creen que existen. Entonces, simplemente empezó a aparecer con mucha asiduidad. Entonces, decidieron estudiar por qué, de dónde viene esto. Para ello tuvieron que hacer un análisis genético. Evidentemente ningún gobierno quería financiarlo, así que lo hicieron personas privadas, científicos, que pagaron los 25.000 euros que hay que pagar simplemente para hacer el análisis completo de la cadena de ADN del parásito que estamos hablando en concreto. ¿Qué descubrieron? Había un 97% de parecido con el bicho que ataca al trigo. ¿Qué quiere decir esto? Es pariente, evidentemente. O sea, parientes son. Ahora, no se puede demostrar. De momento no se puede demostrar. De momento es un proceso que está en investigación. Esto va a tardar muchos años en salir. Pero cuando se demuestre, es probable que si es un parásito que está en cualquier parte del mundo, se ha encontrado en cualquier parte del mundo, en cualquier estrato social, no importa si eres rico o pobre, hay parásitos que solo atacan a pobres, hay parásitos que solo atacan a ricos. Es así. Este no, este ataca a todo el mundo. Entonces tiene que ser algo universal. En fin. Vamos a ver si podemos abrir esto. Si me dejas. Sí, había una conferencia de unos años. Realmente no me deja abrir el link. Luego, si queréis,
a los mismos teléfonos que os he pasado de información y demás. Os pasaré este link para que leáis. Simplemente son noticias que hablan de cómo funciona en España, porque esto nos suena siempre mucho a Estados Unidos, cómo funciona en España el tema de las investigaciones con modificaciones genéticas, qué hace Monsanto en España, etc. ¿Vale? Está hablando de que es realmente la cuna, la última colonia que le queda en España a Monsanto, por ejemplo, porque la han expulsado de todos los países excepto de España. España, para ciertas cosas, somos muy innovadores y muy modernos y queremos ir en favor, según han dicho el propio gobierno, de la innovación biotecnológica. Entonces, gracias a eso hemos permitido a Monsanto que siga investigando sus transgénicos aquí en España. En fin, ya lo veréis. Vale, perfecto. Aquí hay un cereal más del que no se habla mucho en España. Se habla, pero en otro tipo de contexto. Todos sabemos, pues el trigo, pan. Normalmente hay otras variedades de pan que no llevan trigo, llevan espelta. Espelta contiene gluten, por ejemplo, pero hay menos modificaciones genéticas. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. El centeno es otro tipo similar al trigo también, con el que se puede hacer pan, se puede consumir, pero que también tiene sus cosas delicadas. El trigo es el más famoso y el más estudiado en este caso. Hay uno que se habla menos, que es la soja. Claro, la soja. Últimamente sí está muy de moda, ¿no? Porque leche de soja es el sustituto habitual de la leche normal. Porque claro, como hay tanta intolerancia a la lactosa, pues claro, metemos leche de soja. Porque es la siguiente más barata que hay, básicamente, no hay mucha más historia. En España la soja tiene muchísima más importancia de la que creemos. En España la soja es la base de los alimentos de casi todo nuestro ganado. Por lo tanto, también comemos soja aunque no queramos. Porque si nos comemos a lo que se come la soja, evidentemente tiene mucha importancia. La soja es ahora mismo el cereal más genéticamente modificado en el mundo. Hay países, por ejemplo Argentina. En Argentina tengo una persona, no ha podido venir porque por el volcán ha habido ceniza. Venía de Argentina hoy y va a pasar aquí por la conferencia. Él es uno de los mayores importadores de carne argentina. Ya sabéis, la carne argentina es maravillosa, ¿no? Él es uno de los mayores importadores. Sin embargo, el negocio de la carne en Argentina está pasando un mal momento. Porque les han obligado a cambiar zonas de pasto libre para ganado por zonas de siembra de soja, genéticamente modificada. Da mucho más rendimiento, es mucho más fácil de mantener, no tiene las complicaciones de importación y exportación que tiene la carne, etc. Entonces, ahora mismo, todas esas vacas argentinas, muchas de ellas están yendo hacia otros países como Uruguay, por eso muchas veces vemos ahora carne de Uruguay más que antes quizás, y esa es la razón. Entonces la soja, aunque no la escuchemos tanto, sí que tenemos ese consumo. Ahora, también tiene una ventaja. Mientras que el trigo es muy difícil ver pan no genéticamente modificado, es casi imposible en España. Yo lo he visto una vez y venía de Alemania. Realmente lo busco a conciencia y me cuesta. Pero la soja sí que es verdad que muchas veces podemos comprar soja y que pone no genéticamente modificada. Pues bien, vale, ahí estamos evitando este problema. Bueno, otro pasito en la pirámide. Lácteos, leche. Leche y lácteos. De la lactosa ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque 3 años más o menos hasta ahora han empezado a sacar todas las marcas leche sin lactosa. Porque es muy común que a la gente le empezaba a sentar mal la lactosa. El tema de la lactosa es por una enzima de absorción que se llama lactasa, que no puede absorber la lactosa. O eso nos dice. El tema de la lactosa, como ahora ya se conoce y tenemos alternativa, pues no pasa nada, se ha asimilado. Hay personas que son intolerantes a la lactosa. Cuando tenemos malestares digestivos frecuentes, dolor de cabeza, fatiga, problemas menstruales, vamos al médico y dice, no serás intolerante a la lactosa, quitas la lactosa y te sientes mejor automáticamente. Entonces dice, ya está, es feo, es que eres intolerante a la lactosa, no te preocupes, mi amigo Pascual, mi amigo Nestlé, mi amigo Puleo, te van a dar los productos que necesitas sin lactosa. ¿Y la caseína?
¿Qué le pasa a la caseína? ¿Qué es la caseína? La caseína es una proteína. La caseína es la proteína de la leche especialmente de vaca. Apenas es una desconocida. Realmente, ¿cuántos habéis oído caseína? Pues igual en los gimnasios se utiliza como complemento la caseína para algunas cosas. Pero realmente en la alimentación no es algo que diga, voy a cocinar con leche sin caseína. No. De momento, por lo menos, no sé qué pasará en un futuro. Si escuchan esto, si cambiará algo, no creo. Pero vamos. Hay unos estudios exhaustivos. Cuando digo exhaustivos, son estudios de 40 años. Esos son exhaustivos. Esos no son de 90 días, ni siquiera de 2 años. Son exhaustivos. Que demuestran que la caseína no solamente es tóxica, no es que sea difícil de digerir, es tóxica, sino que además es uno de los cancerígenos más potentes que existen. Cancerígenos. Cosa seria el tema de la caseína. Además la leche, ahora hablaremos más de esto, además la leche tiene otro problema más. Es el subproducto final. O sea, dentro de la cadena alimenticia, pues sabemos, ¿no? Que unos animales se van comiendo a otros comen plantas, otros van haciendo cada uno su cadena alimenticia. ¿Qué es la leche? Es el último producto de todo el metabolismo, lo que hace un mamífero, en este caso del que estamos hablando, sobre todo de la vaca. Todo lo que hace, lo que se extrae de este animal, lo más concentrado es la leche. Por lo tanto, si tenemos radiación, si tenemos tóxicos, si tenemos pesticidas, si tenemos metales pesados, si tenemos muchas cosas, en la leche están. Los procesos de extracción, además de la leche, y el procesado de la leche obligatorio ahora en España, también han cambiado totalmente el panorama de la leche. Lo han cambiado de la leche, eso no lo tienes. Hace unos años tomabas leche y salía leche. Hace unos años hervías leche y salía nata. Hace unos años ponías a cuajar leche y salían yogures, salía cuajada. Ahora tienes que usar una cantidad de barbaridades de cosas para hacer un yogur. Impresionante. Impresionante. Es algo fuera de lo normal. Sin embargo, lo seguimos tomando. Es base. ¿Qué tomamos más? ¿Qué es la bebida que tomamos más en los bares los españoles? Más que la cerveza. Café con leche. Cortado, café con leche. Bueno, como vayáis a Málaga hay 5 tipos de café diferentes que se pueden pedir. Depende de la cantidad de leche que quieras, ¿verdad, José Luis? Hay todo una costumbre, una tradición, y realmente es algo que hacemos cuando queremos quedar con nuestros amigos. Si es la hora de la cerveza, pues la cerveza, pero si no, en cualquier otra hora, café con leche. Con menos café y más leche, si es por la tarde. Más cargadito por la mañana. Pero la leche que no falla. Es muy raro pedir un solo. Hay algunos que somos muy duros, como me dicen en el sur, que como soy del norte pido café solo. Carne. Hemos hablado de una proteína animal. Si hablamos de una proteína animal, podemos hablar de las otras proteínas animales. En la carne tenemos un problema grave. Este mismo amigo argentino que os he comentado que es importador de carne, él me explicaba hace muy poco, se lo contaba ayer a David, me explicaba hace muy poco, por qué tú coges un filete de ternera de añojo español, lo echas en la sartén y haces así, inmediatamente. ¿Y por qué coges un filete de lomo alto, bajo, de vacuno argentino y haces así, pero solamente un 15%? El español está entre un 40 y un 45% de reducción. ¿Cómo puede ser eso? Es sencillo. Es muy simple. Realmente es muy simple. Lo que sale en la sartén cuando se encoge, ¿qué es? Agua. Entonces, lo que nos están vendiendo, ¿qué es? ¿Carne o agua? Pues un 40% de agua. Pero está dentro. O sea, hay vídeos en internet, pero eso, la verdad, yo no les doy mucha fiabilidad, que se vea personas inyectando agua en las carnes. Eso yo creo que es pasarse, ¿no? No tengo pruebas de eso, por lo tanto, eso no tiene mucha fiabilidad para mí. Pero sí que es cierto que hay ciertas sustancias que hacen que nosotros, entre nuestras células, cojamos agua y nos hinchemos. Aquí hay varias personas que hacen deporte. Sabéis que hay sustancias que simplemente te las tomas, hay sustancias legales también, que no estamos aquí hablando de drogas, pero hay sustancias legales que te las tomas
y el cuerpo tiene capacidad de retener líquido intracelular y por lo tanto te ves mucho más hinchado, tienes más volumen y parece bastante más fuerte. ¿Y si se lo hiciéramos a las vacas, qué pasaría? Si parecen más hinchadas, parecen más fuertes y pesan más, qué bien, ¿no? Mucho más rentable, estamos hablando de producción. Además, hay otro concepto ahí, que es el añojo. Añojos de un año. ¿Por qué hay carne de un año? Teóricamente, esto se hizo a través del problema de las vacas locas. Las vacas locas se descubrió que siempre entraba esta enfermedad a partir de los 12 a 14 meses. Entonces, si no llegas a los 14, lo más probable es que erradiques esa enfermedad simplemente porque no la desarrollen. Entonces, ahora es obligatorio eliminar a lo que es ternera cuando es añojo, cuando tiene un año. Pero claro, una ternera de un año no pesa lo mismo que una de 3. Para que una ternera pese 300 a 350 kilos, tenemos que darle mucha comida. Mucha comida. Y eso, por mucho que la hinchemos, en un año no se consigue. Por ejemplo, la ternera argentina pasa eso. La mayoría de ternera que viene de allí, sí vienen, son animales que tienen entre 2 años y medio y 3 años. Son animales que llevan un proceso de alimentación dentro de lo que hay normal, aunque con sus genéticamente modificados y demás. ¿Aquí qué se utiliza? Se usa de forma indiscriminada, incontrolada e innecesaria antibióticos. El antibiótico se ha demostrado que si tú le das un antibiótico a un animal, aunque no esté malo, el animal crece. Analgésicos, por si acaso. Anabolizantes, de esto hablábamos un poco antes. Hormonas, muchísimas. Y vacunas. Las vacunas es algo, yo pensaba que no era tan serio. El abuelo no te deja nada. Perdón. Me han localizado. Lo de las vacunas es tremendo. ¿Por qué? Sí, pues, Sí. porque se hace de una forma tremendamente controlada. O sea, tú no puedes tener tus ovejas o tus cabras en casa y no vacunarlas. Es que se te cae el pelo. O sea, ya no es que lo vayas a vender o no vender. Es que si tú las tienes y no las vacunas, y como te pillen, se te cae el pelo. Entonces, realmente es de una forma indiscriminada. Luego, la alimentación con los transgénicos, que ya lo hemos hablado un poco con el tema de la soja. Eso, si se lo comen ellos y nosotros no lo comemos a ellos. Parásitos. Hombre, parásitos hay. Todos sabemos que hay ciertas carnes que hay que cocinarlas bien, porque si no nos puede dar un problema, que tiene algunos bichos, que tiene tal. Esos son parásitos. Son parásitos que viven de forma natural. No estamos hablando de que estemos infestados de cosas extrañas ni alienígenas. Son cosas naturales, pero están ahí. Esto es grave. Esto es muy serio. Esto, la primera vez que lo vi, me quedé absolutamente helado. ¿Cómo se altera el crecimiento del cáncer cambiando la dieta entre un 20% y un 5% de proteína animal? Y es tan bestia, o sea, es tan notable el cambio, es tan exagerado, es algo que dices, pero ¿cómo puede ser esto? Que en 3 semanas, con una dieta de 20%, el cáncer evolucionó hasta aquí. Las 3 siguientes semanas cambiamos esa dieta y bajamos a un 5%. Y no solo no creció, sino que se encogió. Las 3 siguientes semanas volvimos al 20% y fijad lo que pasó. 3 siguientes semanas, 5% de proteína. ¿De qué estamos hablando? Realmente esto es algo que te pone los pelos de punta. ¿Y sabéis por qué me pone más los pelos de punta? Aquí hay algunos que sabéis de sobra este tema, por desgracia, porque a todos nos ha tocado alguien ya. Cuando alguien, ahora mismo, a día de hoy, cuando alguien enferma de cáncer y lo tenemos en una fase bastante avanzada en la que la persona está débil, ¿qué nos dan? Batidos de proteínas. Lo paga la Seguridad Social, tranquilo, que por lo menos no hay que comprarlos. Pero nos dan batidos de proteínas. Es esencial, porque claro, dices que está débil, por lo menos lo que comas, que sea proteína, que te dé fuerza, que te dé energía, porque esto es realmente... ¿Quién ha descubierto esto? Esto es muy curioso, porque, claro, este es el hijo, este señor Campbell, es el hijo de Bolívar. Esto sí es sano, ahí sí, eso no hay duda. Mientras le quitemos la cáscara, no, claro, todos sabemos que la cáscara está lo malo.
¿no? Pero Ah, dicen no, que también es ¿verdad? bueno Nutrientes. tomar la fruta con... ¿Y los pesticidas entonces cómo hacemos? pues, Si las lava bien, vitaminas ¿o no? están en la piel de la manzana, ¿verdad? Porque lo que es dentro, agua, azúcar, prácticamente no tiene mucho más. Las vitaminas y los minerales están en la piel, pero los pesticidas ¿dónde están? En la piel. Y la cera que le ponen también está en la piel. Entonces tenemos un problema. Tenemos un grave problema. O sea, volvemos a lo mismo. Documentos. ¿Cómo demostramos el efecto de los pesticidas a largo plazo? Pues no se sabe. No hay estudios. De esto no hay estudios. El efecto no está documentado porque no se ha hecho. Directamente no hay financiación para hacer un estudio a largo plazo de exposición a esto. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahora sí. Aunque estemos aquí, seguro que alguien, de paso por algún campo, ha visto a alguien haciendo fumigando, ¿no? Echando veneno. ¿Cómo va? ¿En bañador? ¿Con esto? Tranquilamente. No, va tapado. ¿Por qué? Porque es tóxico. Si esto sí, ¿por qué no lo comemos? Van tapados completamente, con traje y hasta la cara y todo. Mascarilla. Ahora es obligatorio las Todo, mascarillas. todo, tapados, completamente. Ahora es obligatorio, de hecho, el uso de mascarillas bastante avanzadas, trajes completos. O sea, que la persona que lo echa absolutamente protegido, porque como te caiga una gota, puedes tener, eso sí está documentado, mira, puedes tener daño en los pulmones, tos constante, presión en el pecho, una presión fuerte, asma, cáncer, esto sí está documentado. El efecto de las personas que usan pesticidas, si no se protegen debidamente, pueden tener cáncer, leucemia, linfoma no Hodgkin, cáncer cerebral, daño en el hígado, hepatitis tóxica, ictericias, daño en el sistema nervioso como pérdida de memoria, ansiedad, ataques, epilepsia, convulsiones, daños en el sistema inmune, daños en la salud reproductiva. Esto es brutal. Esto está totalmente demostrado. La esterilidad que produce a las personas que están en contacto directo con los pesticidas es impresionante. Por eso se tienen que proteger. Ahora, y luego, es cierto, si tú echas una cantidad tremenda y tocas, pues puedes tener, lógicamente, efectos inmediatos. En una manzana no hay suficiente para producirte un cáncer. Es totalmente cierto. Y una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía, dice el dicho, ¿no? Hay muchas formas de decirlo, pero pues una manzana al día son muchos poquitos de pesticidas. Si lo sumamos a lo de los tomates, a lo de la carne, a lo de los genéticos, a lo del pescado, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y en los invernaderos, el agua de riego va medicada, ¿haya plaga o no haya plaga? Tú lo sabes sé, bien. un agente de seguros, ¿sabes? Tú lo sabes bien. Sí. Y en la que bebes en casa también. Ahora vamos con el agua. ¿El tú no agua te de riego preocupes. de invernadero está medicada? ¿Sí? agua de ¿Haya plaga o no? Ahora vamos con el agua. si no es que Sí, ahora vamos a beber agua, no pasa nada. ¿Y me lo dices ahora? Aquí tenemos para repartir. Eso no estaría mal, que nos prohibiera Es el algo que agua, bebe todo estaría el mundo. mal. Así abundamos más en el No vino. está muy lejos. Agua de regadío, lo primero Hay de que todo. tomar vino, hay que tomar vino. Tenemos un problema. Ahora el vino, sin más agua. En esta última Con el agua tenemos un problema, ¿vale? Tenemos el agua de regadío, efectivamente, lo que estabas diciendo tú lo sabes por un agente de seguros de invernaderos, ¿no? El tema de los seguros en Almería es el mayor negocio que hay, ¿Que porque medican van mucho los más. vegetales, haya plaga o no haya? Porque además que una vez que salga un mínimo bicho se extiende a todos, eso es kilométrico. Pues Claro. aunque no haya plaga lo usan para prevenir el medicamento. porque es el mismo tipo de semilla. Claro. Agua de regadío. ¿Cuáles son los iones tóxicos? Eso suena poco bruto. ¿Cuáles son los venenos más comunes que podemos encontrar en agua de regadío en España? Estas son pruebas que se han hecho en Murcia, en Almería y en Madrid. Son los tres puntos de donde se refiere este análisis. Boro, cloro y sodio. Bueno, no parece excesivamente malo, pero ahí está. Excesos de este tipo de iones sí que producen mucha toxicidad en el cuerpo. Elementos traza más comunes. Elementos traza son algo parecido a los oligoelementos, pero no exactamente lo mismo. Son minerales en cantidades muy pequeñitas, en tamaño muy pequeñito, pero que por supuesto son tóxicos. Los más comunes son el aluminio, el arsénico, el cadmio, el cromo, el cobalto, el cobre, el flúor, el hierro, el plomo, el manganeso, el níquel y el selenio. Esos son los más comunes. Los menos comunes no los ponemos. Eso es en el agua de regadío. ¿Eso cómo nos afecta a nosotros? Pues en lo que comemos, que se riegue con ese agua de regadío, vamos a obtener una mínima cantidad totalmente segura, según la Organización Mundial de la Salud, de estos elementos, todos los días.
5 veces al día porque las verduras ¿en qué nivel estaban? 3 a 5 veces. Entonces no es tan poco. Es pequeña la dosis, cierto, pero continuada y muy potente a lo largo del tiempo. Agua de grifo. Este me encanta. Vamos. 4 kilos de cocaína pasan todos los días por debajo del Manzanares, por el puente del Manzanares. 4 kilos de cocaína al día. Cocaína. Claro, vamos a ver. Los cocainómanos también orinan. Si tú orinas, te va a una depuradora que quita tóxicos, pero hay ciertas sustancias que no se filtran. No tienes un filtro de carbono específico para cada litro de agua. Sería imposible de pagar. Quitas bichos, quitas algunos tóxicos gordos, pero las sustancias más pequeñas se quedan. Cada día en el Manzanares pasan 4 kilos de cocaína por el flujo de agua. Entre otros, cocaína, anfetaminas y ansiolíticos. Río, Manzanares y Jarama. No me he ido a Estados Unidos. Trialometano, residuos de pesticidas, anticonceptivos, hormonas, hasta antrax. O sea, realmente han encontrado antrax en el análisis. Es impresionante. Entonces, ¿qué hacemos? Bebemos de botella. Pero tampoco ya. Pero también tiene sus problemas. Joder. También tiene sus problemas la botella. Así estamos. Pero embotellada. Agua embotellada. Sí. Contenido constante, o sea, 100% de las botellas de agua que se venden en España, excepto de una marca que ha intentado hacer las cosas un poquito diferentes, ahora no lo voy a decir. Publicidad buena, ¿no? Pues la mala. Bisfenoles y antimonio. El antimonio se desprende del plástico que usa. Vamos a ver, seamos sensatos. Agua, tienen que sacarla del mineral, o sea, del manantial. Tienen que limpiarla. Tienen que autentificar que está todo correcto. Hasta ahí, bien, pero es un proceso costoso. Transportar agua es muy difícil. Necesitamos tanques gigantescos. Después necesitamos envases gigantescos para guardar ese agua, que después lo vamos a poner en envases pequeñitos, medianos y grandes para que nos lo llevamos a nuestra casa. Realmente es un esfuerzo costoso, muy costoso la producción del agua. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? Apenas céntimos. O sea, ya es ridículo. Vas al supermercado y te encuentras botellas de agua y dices, madre mía, me voy a llevar 20 porque es que no tengo, con €1 me da para 20 botellas. Es impresionante el precio tan ridículo que tiene ahora mismo el agua. ¿De dónde sacan, de dónde bajan el coste si el proceso tiene que ser el mismo? ¿El plástico? Si os fijáis en todas las botellas que usamos, pone plástico no reutilizable. Pero bueno, ya que la tienes en casa, la usamos. No, aquí no hay ninguno, vamos a tirar aquí la primera piedra. La usamos. Es un plástico que está demostrado que va soltando sustancias. La más común es el antimonio. ¿Cuánto tiempo lleva ese agua en esa botella? ¿A qué ha estado expuesta? Sol, radiaciones, no lo sabemos. Pero nos la tomamos porque está mucho mejor que la del grifo. Hombre, cocaína no lleva. Pero por lo demás. Venga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vaya panorama. Vaya panorama. De verdad, a mí me ha dado auténticos dolores de estómago. Cuando yo leo las cosas cada día, yo por mi trabajo estoy continuamente leyendo cosas de estas y da auténticos dolores de estómago. Y es que hoy me he comido esto. Y madre mía, lo que he metido al cuerpo. Pues tenemos mecanismos, evidentemente. Hay mecanismos de desintoxicación. Los más sencillos, vamos a usar alimentos crudos. Los alimentos crudos tienen muchísima capacidad de limpieza. Sabemos qué es lo que tienen. Vamos a intentar utilizar alimentos ecológicos y biológicos. Ecológico y biológico, ¿qué significa? Normalmente, porque eso también tiene sus trucos, por supuesto. Pero es lo que tenemos al alcance de la mano, entonces es lo que podemos hacer. Ecológico y biológico significa que en teoría no se utilizan pesticidas. ¿Vale? En teoría son alimentos que están cultivados con abono normal, de toda la vida, de animales, en sitios que no se utilizan pesticidas. El agua y todo eso, bueno, pues es un mal menor dentro de que los otros encima tienen pesticidas y tienen toda la modificación genética, etcétera, etcétera, etcétera. Ejercicio físico. Ahora estábamos hablando de sudar, aquí con Javi. Sudar es clave. Sudar es clave. El que hace deporte, suda. El que no hace deporte, si suda, malo. Porque algo pasa. Si sudas encima sin hacer deporte, algo muy malo ya está pasando por ahí dentro, que es raro. Eso no es normal.
para sudar y realmente echar hacia afuera las toxinas, tenemos un sistema. Es un sistema que se llama sistema linfático. Muchos no lo conocemos porque no es el típico órgano que lo hemos visto diseccionado ni en fotos ni nada parecido. Son una especie de canales, como parecen venas, que están por todo el cuerpo y se encargan de expulsar hacia afuera el líquido sucio y hacer una continua limpieza. Es continuo durante todo el día. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, eso que ya no hacemos como antes, porque es que antes nuestro trabajo comprendía el ejercicio físico. Ahora nos tenemos que obligar a hacerlo. Tenemos que sacar trabajo, o sea, sacar tiempo y ganas y fuerzas cuando venimos del trabajo cansados de estar 8 horas sentados, muchos, para ahora salir, ir al gimnasio, meterte en un recinto cerrado a sudar. Pero es que si no lo hacemos tenemos un problema, porque es uno de los mecanismos más baratos que tenemos para echar para afuera toda esa porquería que por narices nos meten. Terapias detox. Evidentemente están súper de moda. Empresas que nos venden batidos de vegetales. Cápsulas de vegetales que nos garantizan que es ecológico o biológico. Tenemos empresas que nos venden licuados hechos con alimentos biológicos para hacer una cura de desintoxicación. Hay un negocio impresionante, pero en realidad ahora mismo hace falta. O sea, ya habéis visto qué es lo otro, entonces realmente el mal no viene. También lo podemos hacer en casa. O sea, cogemos, nos compramos nuestras frutitas y nuestras verduras ecológicas, las metemos en la licuadora si es que nos apetece hacerlo en zumo y nos lo tomamos. Y estamos haciendo una terapia de desintoxicación. Después, profesionales, tenemos algunos tipos de elementos de maquinaria para hacer desintoxicación. Pero eso depende de tu estado. Cuando tenemos urgencia, tenemos que hacer una desintoxicación mucho más rápida. Pero de normal, simplemente para contrarrestar los efectos de nuestro día a día, podemos hacerlo así. Y después los superalimentos. Hay los superalimentos. Los de Facebook. La espirulina. Lo mejor que puedes tomar para adelgazar, para desintoxicar, para la clorela. El limón. Bueno, lo congelas, lo rayas, te lo tomas y es la mejor quimioterapia del mundo. Las semillas de pomelo. Impresionante. El aceite de neem, la moringa. ¿Habéis visto? De verdad, es una barbaridad. Nos bombardean. Y son cosas buenas. El problema es que cuando las cosas buenas nos las bombardean, se desprestigian. Somos así. Somos así. Cuando algo nos dicen que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, y nos lo dicen todos alrededor, decimos, algo tiene. Y en realidad todo lo demás sí tiene. Hay muchas cosas de estas que no tienen. El problema es que, claro, es evidente que hay un negocio. Es evidente que hay una necesidad. Tenemos falta de nutrientes. ¿Por qué? Porque si nos comemos una manzana pelada no tenemos las vitaminas. Por lo tanto, tenemos falta de nutrientes. Y para esto están estos superalimentos. Esta se podría decir que es la parte buena de la globalización. Que lo mismo que tenemos alimentos que ni nos convienen, ni nos parecen bien, ni nos vienen bien para nada, también tenemos cosas que antes no teníamos acceso y nos pueden venir bien para contrarrestar lo que hacemos el resto de días. Vamos a hablar un poco de ellos para que los conozcáis más. Algas. Antes hemos hablado que en Asia hay muy poca incidencia de cáncer de pecho, hay muy poco cáncer comparado con Occidente. Es impresionante la variación que hay. Uno de los alimentos que ellos más consumen son las algas. Ellos lo consumen por necesidad, porque hay mucha población y muy poco terreno en ciertas zonas. Entonces, ¿dónde descubrieron que podía haber vegetales que fueran buenos para la salud? En el mar. En el mar, ahí, como no hay población de momento, que no han conseguido la manera de hacerlo bien, pues de momento hay cultivo, y hay cultivo de algas. Las algas tienen unas propiedades espectaculares. Son unos organismos que captan todo lo bueno y encima tienen un proceso interno de limpieza a sí mismas. O sea, realmente es muy difícil coger una alga contaminada, porque ellas mismas tienen un proceso de limpieza. Limpian el mar. Entonces, ¿qué hacen con nosotros? ¿También? Realmente son espectaculares. La clorela, San clorela le llaman. Pues dicen que prácticamente se alimenta solamente del sol. Es una de las algas con mayor contenido de clorofila del planeta. Clorofila es eso que le da el color verde. Y eso a nosotros nos hace unos beneficios tremendos a nivel de desintoxicación y de nutrición. Es rica en proteínas, aminoácidos esenciales, antioxidantes. Destaca sobre todo por las propiedades desintoxicantes. Si queremos limpiar el hígado, normalmente clorela. Es la mejor alga, la más indicada para limpiar el hígado. Espirulina, esta fue, por decirlo así, más famosa antes que la clorela. La espirulina
tiene una alta cantidad de proteínas, unas 20 veces más que la soja. Sabemos que la proteína de soja es muy buena y sin embargo la espirulina tiene 20 veces más. Nutrientes, vitaminas, minerales, omega 3, ácidos nucleicos, enzimas. Realmente es un alimento completo. Está considerado en 1974 en una reunión de la ONU como el mejor alimento del futuro. Luego se pasó la moda y dejó de serlo, pero bueno, pasa mucho. Hay otras. Aquí he puesto algunas: kelp, agar-agar, wakame. Realmente todas las algas tienen bastantes propiedades beneficiosas. Estas dos que he puesto son las más destacadas. Semillas. Hemos dicho que las semillas, el trigo, los cereales, son complicadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para introducir también carbohidratos buenos, semillas buenas, sin que nos estén haciendo un perjuicio? Evidentemente no podemos huir de todo lo malo que hemos visto antes, no podemos, de momento. Porque podríamos hacerlo, pero tendríamos que hacer un cambio tan radical que no todos estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos a ir sustituyendo por algunas de estas cosas. Por ejemplo, la chía. Esta es mi preferida, sin duda. Las semillas de chía son unas semillitas pequeñitas, negras. Se parecen un poco a las de amapola, que son más o menos de ese tamaño, un pelín más grandes. Tienen 2 veces más proteína que cualquier otra semilla. 5 veces más calcio que la leche. No era la leche por el calcio y la fibrosis, solucionada. 7 veces más omega 3 que el salmón, que tenía pesticidas, que tenía no sé qué, que no sé cuánto. Perfecto. Ya tenemos aquí la solución. 2 veces más potasio que los plátanos. 4 veces más hierro que la espinaca. Es el superalimento más completo, sin ninguna duda. Para mí es mi preferido, sin duda. O sea, me encanta. Y además que está bueno, dice aquí Maritere que está buenísima, y es verdad. Todos los días me la tomo. Porque lo pones con cualquier cosa y realmente es agradable de comer. Es una muy buena forma de, a los que nos preocupamos por esos nutrientes que nos faltan y por esas semillas que nos faltan, de introducirlo. Evidentemente no tenemos que comer la misma cantidad. Es más costoso, pero no necesitamos la misma cantidad que necesitaríamos en cereales. Quinoa también está muy de moda. La quinoa, ahora hay leche de quinoa, pastel de quinoa, hay de todo de quinoa. 23% de proteínas. Es un índice tremendo de proteínas vegetales. Esto no tiene los problemas que se han visto antes. Rica en minerales, por ejemplo el hierro, vitaminas, fiebre, energía, y tiene un bajo índice glucémico. Por lo tanto es muy recomendada para los diabéticos, para los problemas que tengan personas que tengan problemas con el azúcar, personas que tengan problemas de obesidad. Podemos sustituir casi cualquier cosa con quinoa y se puede hacer perfectamente. La pasta, por ejemplo, ¿cómo sustituimos? Quinoa, mijo, todo esto que estamos viendo, la podemos utilizar como sustitutos extremadamente nutritivos y muy poco perjudiciales por ahora. Cuando esto se empiece a vender más cantidad tendremos problemas, pero bueno, ahora mismo hay que aprovechar. Mijo, otro también, otro que, bueno, tanto la quinoa, ninguno de estos tiene gluten, ni la chía, ni la quinoa, ni el mijo. Ahora mismo hay mucha intolerancia al gluten. Esto no lo hemos hablado antes, pero solo dar el apunte, ¿no? Antes el trigo tenía un porcentaje de gluten muy bajo, inferior normalmente al 10%. Ahora se consiguen harinas, simplemente triturando, moliendo el trigo, con un 96% de gluten. ¿Qué hace eso? El gluten es la sustancia pegajosa del trigo. Si alguno habéis hecho pan, cuando estáis amasando, la harina de trigo se te queda pegada. No lo puedes evitar, entonces tienes que echar más para... ¿Me entendéis, verdad? Eso que se pega es el gluten. Si se pega más, tienes que echar menos harina y más agua. Por lo tanto, puedes hacer muchísima más cantidad de pan con muchísima menor cantidad de harina. Por eso nos pueden poner la barra de baguette a 30 céntimos. Si no, no hay explicación. Eso y que la OCU demostró que cortan la harina con otra sustancia. Pero eso ya es otra historia. El lino, las semillas de lino. Más antiguo que esto no hay. La linaza. Antes se lo conocía más como linaza. El aceite de linaza, las semillas de linaza, las semillas de lino. Tiene un altísimo contenido en omegas 3, 6 y 9 y mucha fibra. Entonces nos ayudan para controlar el tracto digestivo, nos aportan todas esas grasas que a veces no podemos sacar de otros alimentos, así que perfecto. Plantas y frutas. Como siempre, tenemos el problema de cómo se cultivan estos. Lo que pasa es que de momento este tipo de plantas se controla bastante que sean ecológicas y que no tengan pesticidas. La maca, la he puesto primero porque es de las que más se ven. Alto nivel nutricional, pero sobre todo ayuda mucho a la potencia sexual. Es uno de los más vendidos. Teniendo en cuenta que uno de los medicamentos más vendidos es la Viagra, es normal que una planta muy vendida sea la maca. ¿Os acordáis de las bayas de Goya? ¡Qué boom! Impresionante. Impresionante. Nadie las conocía. Nadie había visto eso que parecían pimientas a cayena.
pero que estaba medio dulce, medio, no sé exactamente qué sabor, entre dulce, ácido, es un poco extraño. Y de pronto las bayas de goji eran para todo, y para todos, vamos, la solución, la panacea. ¿Os dais cuenta? Cada vez que sale algo bueno, nos bombardean, nos lo ponen como la panacea y todo el mundo ya dice, bueno, anda majo, ahí te quedas. Pero siguen siendo buenas, ¿eh? Siguen siendo antioxidantes, siguen reduciendo el colesterol, siguen mejorando las funciones sexuales. Acai o acai, esto está muy de moda últimamente, es una especie, parece como un arándano negro, es algo similar, y tiene unas propiedades muy altas desintoxicantes y para perder peso sobre todo. La stevia, esto es clave también, hemos hablado del azúcar. ¿Cómo quitamos el azúcar? Porque el sabor dulce lo seguimos necesitando. La miel, con la miel tenemos un conflicto que ahora ya con Mari Carmen estamos intentando averiguar cómo hacerlo, que tiene familia que tienen abejas, entonces veremos, porque la miel, por muy pura que sea, lleva un proceso que también puede ser un poquito perjudicial. Entonces, aunque siempre prefiero la miel al azúcar, sin duda, la miel pura es tremendamente buena. Y tomarla para todo como yo, que no tomo el azúcar, ¿es malo? Yo tomo miel para toda. Es que, como me contaba ella, la miel, si es pura, es muy buena. Si te la mezclan con mieles que vienen de vete tú a saber dónde, con una consistencia que vete tú a saber qué es eso, las mezclan para tener más cantidad, mucho más barato, no sabes lo que estás comiendo. Además, Entonces, acidifica la sangre en la miel también, ¿no? Creo. Depende. 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 Entonces, claro, es que todo hay que saberlo. Y ahí tenemos un problema, porque si la vamos a comprar al Mercadona, el 40% de ese azúcar es miel. O sea, de esa miel es azúcar. Porque vete tú a saber dónde viene, literalmente. Stevia es un edulcorante apto para diabéticos. Es una planta, no hay forma de drogarse con ella, lo puntualizo mucho, no hay forma de drogarse, no se fuma, no es psicotrópica, no es nada, y sin embargo estaba prohibida. Pues no sé, habrá que preguntarles, ¿por qué? Porque es que nadie lo entiende. ¿Cómo pueden una planta dulce, que no tiene ninguna propiedad peligrosa, prohibir? Pues no sé. Edulcorante apto para diabéticos, tiene un índice glucémico prácticamente cero. Además, no solo eso, sino que encima baja la glucosa. O sea, ayuda a contrarrestar la diabetes. Moringa oleífera, de esta me gusta mucho, no es muy conocida, la verdad, no es de las más conocidas. Le llaman el árbol de la vida. 46 tipos diferentes de antioxidantes. Impresionante. Es tremendamente impresionante. Se puede utilizar tanto la semilla como el fruto como la hoja. Es espectacular. Vitaminas, fitonutrientes, minerales. Impresionante. Y además se cultiva aquí en España también. Hay cultivo en África, es un árbol muy fácil de cultivar. Artemisa, otra que estuvo prohibida. Artemisa, la artemisina. Ahora que estamos con los principios activos, ¿no? Con la medicina siempre vamos al principio activo del medicamento. La artemisina sería el principio activo de la artemisa. Esto se ha demostrado que es anticancerígeno. En estudios científicos se ha demostrado que es anticancerígeno. Aparte de eso, antiparasitario, así que ya sabéis cuál es mi preferida aquí. Ayuda a las defensas, a problemas hormonales, a problemas digestivos. Es tremendamente útil. Por último, el cannabis. No puedo decir lo mismo que con la stevia. Pero eso ya lo sabéis. Lo que no se sabe tanto, y también está demostrado, y se han hecho infinidad de pruebas de absolutamente todo, analgésico, antiinflamatorio y anticancerígeno de lo mejor, antidepresivo espectacular. No todo en una planta es malo. Malo según el punto de vista de las leyes, por supuesto. ¿Qué conclusión llegamos con todo esto? Vamos de nuevo al principio. Antes hemos dicho que hemos ido a la medicina china, al origen de todo. Ellos, desde luego, ellos no usan medicamentos, ellos usan plantas, ellos usan alimentos, ellos se guían por los sabores. Este hombre, que fue de los primeros, también, el señor Hipócrates, él dijo una frase que es importantísima, que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Ostras, porque estamos viendo cómo están los alimentos. Entonces, por desgracia, ahora hay procesos que van más rápido de lo que nosotros podemos contrarrestar con simple alimentación. Entonces tenemos que actuar de una forma más rápida que lo que es con simple alimentación. Tendremos que utilizar probablemente extractos, comprimidos, fórmulas complejas, que también se estudia para ello, para acelerar los procesos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Si el alimento es nuestra medicina y lo comemos todos los días, y somos conscientes de lo que podemos evitar, y somos los conscientes de cómo podemos contrarrestar los efectos, podemos evitar que necesitemos medicina de la de verdad. Eso sería lo ideal.
Hoy día todos los médicos, cuando acaban la carrera, antes de salir de la universidad, antes de hallar el doctorado, tienen que hacer juramento de Hipócrates. Exacto. Pero estos a veces se los olvida. Aunque últimamente... Buenos o malos, pero no. Mira, hay tendencias. Hay algunos que se van muy a los extremos y hay otros que están cada vez siendo más lógicos. Y lo primero que hay que hacer es comer bien, es que esa es la consecuencia. ¿Qué conclusiones llegamos a todo esto? Con esto ya terminamos. Es prácticamente imposible comer perfecto. Créete, lo intento. Y a veces no puedo. Yo ahora estoy de viaje. Cuando vine, son 5 horas, 4 horas y media de coche más o menos, cogí una papaya, la trocé, la puse en mi bolsita y fui comiendo papaya. Pero cuando llego aquí, ¿qué? Pues tengo que coger lo que hay, y dentro de lo que hay que tomar las mejores decisiones. Cada día nos enfrentamos a tomar decisiones importantes, que son muy importantes, que lo estamos metiendo dentro. Que esto no es lo que nos vamos a poner en la boda de nadie, es que esto no se trata de eso. Eso es muchísimo más importante. Es que esto va a depender de cómo se va a evolucionar nuestra salud, y no de aquí a 3 años. A partir de 90 días, por lo menos, sabemos que podemos tener auténticos efectos devastadores y de deshumanidad. Es importante ser conscientes, pero no debemos obsesionarnos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a sacar faltas, no comemos. Entonces, como tenemos que comer, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No debemos ceder ante presiones. A ver. Vamos con los niños del colegio y los padres vamos a comer. ¿Dónde? Al McDonald's, que nos dan un juguetito. No. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? No. Es tan simple como, no, yo no. Después vamos a jugar. Después jugamos con lo que queráis, vosotros con vuestros juguetitos que caben en la mano, yo le llevo uno grande y ya verás qué contento el niño con el juguete más grande. Pero no, si sabemos que es malo, ¿por qué? No hay necesidad. Últimamente estoy tratando a muchos niños y las madres repiten una y otra vez una expresión: pobrecito, que no puede comer gluten, pobrecito, que las magdalenas que le doy están malísimas, pobrecito, que no sé qué está, pobrecito. No, pobrecito no. Al revés, pobrecito nosotros que no sabíamos esto y hemos comido esta porquería durante tantos años. Él va a tener una salud mejor y encima no tiene con qué comparar. Si a él le enseñamos que lo bueno y lo que está bueno y lo que es bueno es lo que nosotros le vamos a dar, él va a aprender así. Es lo que hablábamos al principio, predisposición. Si nosotros comemos bien, los niños van a comer bien, que luego pueden tomar sus decisiones, pero por lo menos informados, y no va a caer sobre nosotros esa responsabilidad. Es difícil, pero está ahí. Comprar comida local y de temporada. Cultivar nuestros propios alimentos. Yo sé que aquí es mucho más difícil que donde me quedo vivir yo, pero también se puede. De hecho, este año han sacado un avance, que es esto de las impresoras 3D. Han puesto en internet en unas tierras sin apenas sitio, con todas las propiedades ecológico, biológico. O sea, se puede, pero hay que dedicarle tiempo, dedicación. No es tan fácil, pero se puede. Tenemos que actuar a nivel individual y de familia. Esto lo digo en cada conferencia que doy. Es muy difícil coger y echar un paso adelante y decir a todo el mundo: es que comes mal. No te hacen ni caso. No te hacen ni caso. Por eso hago esta conferencia, porque no me hacen ni caso. No, cada vez más gente es consciente de esto, pero es luchar contra un muro, una y otra vez. Nos vamos a desesperar, nos vamos a aburrir, nos vamos a enfadar con el mundo, nos vamos a querer separar del mundo. ¿Qué hacemos? Pues en vez de darlo al frente, lo vamos a dar a un lado. Yo quiero ver el mundo desde aquí. Haz lo que quieras. Yo voy a hacer esto. Con mi ejemplo, cuando veas que mi niño no tiene mocos 24 horas al día durante 365 días al año, que no tiene problemas cognitivos, que no tiene problemas de comportamiento, que duerme bien, y que me ves a mí, que yo estoy sano, que voy todos los días, vuelvo, me despierto y estoy con energía, duermo perfectamente, como bien, no tengo que llevar Almax, no tengo que llevar ibuprofeno, yo no llevo de eso. Cuando veas eso, alguien al que le remuerda el gusanillo de la curiosidad dirá: ¿qué haces? Y ahí es cuando lo vamos a coger. Pero no podemos luchar contra la gente, no se puede, no conseguimos nada. Vamos a servir nosotros propios de ejemplo. Siempre lo digo también: si yo os he molestado, si habéis sentido el estómago que se os ha dado un poquito la vuelta, si has aprendido algo nuevo o estás en contra totalmente de lo que he dicho,
Perfecto, lo he conseguido. Cuéntalo. Díselo a todo el mundo y por lo menos algo nosotros podemos cambiar en nosotros, en nuestra familia. Lo más importante es que nos acordemos de los que están alrededor nuestro. Eso sí, porque esos son los que apreciamos, esos son los que queremos ver todos los días bien a nuestro lado, porque si tú estás bien, el de al lado tuyo no está bien, pues vamos a intentar que dentro de lo que hay pueda entrar. ¿Y estos? No nos olvidemos de esto. Que estos son importantes, estos son el futuro. Nosotros nos ha tocado una época de cambio. Ellos tienen mucho más difícil. El mundo ha cambiado y no mejor. El mundo está difícil. Solo con lo que os he contado hoy ya nos lo hemos puesto el listón muy alto de dificultad cada día para vivir. Ellos lo tienen difícil, entonces empecemos ya. Con nuestros niños es realmente lo único que hay de futuro ahora mismo son nuestros niños. Y esto no lo puedo evitar. Tampoco vamos a olvidarnos de esto. Si nosotros comemos bien, yo me cuido, ahora, Mercadona, bolsa de pienso así por 10 euros. Y el perro, oye, ¿cómo come? Le pongo 2 kilos y se lo come. Oye, es un animal. Lo hemos sacado de su hábitat salvaje. Lo hemos domesticado. Hemos tomado una responsabilidad por ellos. Si los queremos tanto y los queremos tanto que estén encima nuestra, que estén jugando, que nos acompañen, ¡ay, qué compañía me hace mi perro, mi gato! Pues, si tú sabes todo lo que está comiendo, vamos a intentar hacerlo mejor. Que ya te digo, es difícil, creerme, que yo cocino para 2, para mí y para el perro. Pero está genial. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que de verdad que os haya gustado y que sobre todo que podáis difundirlo lo que podáis interesar.